estamos trabajando con la función lineal, que es un polinomio de primer grado. Ahora vamos a trabajar con la función cuadrática, en donde ya aparece x elevado al cuadrado. Por lo tanto, vamos a trabajar con polinomios de grado 2. Si bien la función cuadrática puede estar completa o incompleta, hay distintos casos, vamos a comenzar con el más simple, que es cuando tengo solamente el término cuadrático, o sea, x elevado al cuadrado, y en este caso el número que acompaña a x cuadrado, o sea, el coeficiente principal, es un medio. Puede ser 1, puede ser cualquier número real. Pero sí tengo que tener bien en claro que va a haber distintos casos, ¿no? O sea, voy a tener x cuadrado más algún otro término, o puede estar completa con los tres términos. Pero vamos a empezar por este más simple, para después ir agregando los demás términos y va a haber mayor complejidad. Sabemos que una función la podemos definir como f de x, o bien la podemos llamar a la f de x y, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a trabajar más con esta forma. ¿Qué podemos decir de una función? Siempre cuando queremos graficar una función necesitamos conocer el dominio. El dominio son aquellos valores del eje x o valores del conjunto real que yo puedo reemplazar en la incógnita y obtener la imagen, o sea, el valor de y. En este caso, como se trata de un polinomio, el dominio va a ser siempre todos los reales. O sea que el dominio de la función cuadrática, cualquiera sea, va a ser siempre el conjunto de los números reales. Otra de las cosas que necesitamos para poder graficar una función cuadrática va a ser los ceros o raíces. Recuerden que los ceros o raíces de una función eran aquellos valores en donde la función cortaba el eje x. Y para eso lo que hacíamos es igualar la ecuación a 0, es decir, y vale 0, y despejar x, como decimos acá. Un medio por x al cuadrado igual a 0. Si yo despejo x, me queda 0 dividido un medio igual a 0, raíz de 0, 0, me queda que x es 0. Es decir, que la función va a cortar al eje x en el valor 0. Muy bien, pero ¿qué pasa? Yo para graficar una función necesito varios puntos. Por ejemplo, para graficar una recta, con 2 eran suficientes. Sin embargo, para graficar una función cuadrática voy a necesitar más de 2 puntos. Por eso armamos una tabla de valores que se arma igual que cuando armamos la función lineal, dándole valores a la x, reemplazándolo en la fórmula. En este caso, esta es la fórmula que tengo. Es decir, donde dice x, voy a ir poniendo todos los valores que puse a la izquierda de la tabla. Y al hacer la cuenta obtengo el valor de y. Es decir, que los puntos son 1, un medio, menos 1, un medio, 2, 2 y 0, 0 ya lo tenemos porque era el 0 raíz. Si yo reemplazo la x por 0 acá, también me da igual a 0. De eso partimos para encontrar el 0 raíz. Entonces, ubicamos estos puntos en los ejes cartesianos, el punto 1, un medio o 1, 0,5 es este punto, 1 de x, 0,5 de y. El menos 1, 0,5 un medio es este punto, menos 1, 0,5. El 2, 2 está allá, 2 de x, 2 de y. El punto 0, 0 es este que está aquí en el centro. Y yo marqué uno más que no está en la tabla y ahora les voy a decir por qué. Si observamos, aparecen puntos que no están alineados, y justamente no están alineados porque es una función cuadrática y ya pasamos a una curva. Cuando ya le sumamos, o sea, cuando el exponente de la variable es mayor que 1, ya empezamos a trabajar en curvas, no en rectas. Por lo tanto, los puntos no se unen en forma lineal, sino que se unen a través de una curva.
Bueno, al unir los puntos, entonces, me queda una curva de este tipo, ¿ven? En forma curva, no en trazos rectos. Bueno, parecería como una 1, ¿cierto? Poco abierta con respecto al eje Y. Y tiene varios elementos esta función. La gráfica de una función cuadrática es parábola. Tiene varios elementos, la gráfica, que vamos a analizar. Uno de ellos, y el muy importante, es el vértice. El vértice de una parábola es el punto en donde la función cambia su crecimiento, ¿sí? Vemos que acá viene decreciendo y después crece. Ese punto donde cambió el crecimiento, en este caso, coincide con el cero raíz, o sea, con el valor en donde la función cortó al eje X. Y ese punto es el 0, 0. Otro elemento muy importante de la parábola es el eje de simetría. ¿Qué sería el eje de simetría? Sería la X del vértice. Si esto es X vértice y esto es Y vértice, ¿sí? Porque un punto tiene dos coordenadas, X, Y. Entonces, la X del vértice, o sea, la primera componente del vértice, es el eje de simetría y es por ahí por donde pasa una línea punteada. La hacemos punteada para diferenciar, la pongo en rojo para que se diferencie del eje Y, porque en este caso, lo que no significa que siempre va a pasar, el eje de simetría pasa justo por el eje Y. ¿Por qué? Porque pasa por x igual 0. Entonces, en x igual 0 está el eje de simetría. ¿Para qué sirve el eje de simetría? Muy bien. El eje de simetría es muy importante porque, como su nombre lo indica, simetría viene de simétrico. Si yo la parábola la pudiese doblar, digamos, si esto fuese una hoja, en justo el eje de simetría, esta rama coincide perfectamente con esta otra rama, quedarían superpuestas. ¿Y para qué me sirve eso? Si, por ejemplo, yo armo una tabla de valores y le doy valores de este lado del eje de simetría y quiero saber qué pasa del otro lado del eje, o del otro lado del vértice, mejor dicho, yo puedo tomar valores que estén a igual distancia del eje de simetría. Por ejemplo, nosotros habíamos tomado el valor 1, ¿sí?, que me dio 0,5. El valor menos 1 me dio también 0,5. Fíjense que tanto el 1 como el menos 1 están a una unidad del vértice, o sea, a una unidad del eje de simetría. Y esos valores, tanto 1 como menos 1, tienen las mismas imágenes. Lo que me indica que si, por ejemplo, tomo el valor 2, ese valor 2 me dio como imagen el 2. Entonces, 2 está a 2 unidades del eje de simetría y del vértice. ¿Quién más está a 2 unidades pero del otro lado? El menos 2. Por lo tanto, el menos 2 también tiene como imagen al 2. Entonces, ese valor no lo tenía en la tabla. Sin embargo, yo ya lo había graficado. ¿Por qué? Porque usé el eje de simetría. Sin necesidad de tomar tantos valores en la tabla, tomando algunos valores, uno puede, una vez que ubicó el eje de simetría, por supuesto primero tenés que calcular el vértice, tomar los valores que están a igual distancia del otro lado del eje y sabemos que sus imágenes van a coincidir con las del lado opuesto del eje de simetría. Eso entonces es importante para la gráfica, para poder graficarla mejor a la parábola. Bien, ¿qué más podemos decir de esta función? Ya dijimos que el dominio son los reales, que el cero raíz es el punto cero, es decir, pasa por el centro de coordenadas, que a su vez coincide con el vértice, que tenemos el eje de simetría. Podemos hablar de la imagen. Acuérdense que toda función tiene dominio, imagen. Entonces, la imagen siempre la leemos en el eje Y. En el caso de la función cuadrática, la imagen va a estar, se va a leer
obviamente en el eje Y, pero desde el vértice, ¿sí? El vértice en Y, el Y vértice está en 0 también, en 0 pero de Y. Y de ahí para arriba tenemos graficada la función. Por lo tanto, las imágenes, si yo toco X y toco la función, van a estar todas sobre el semieje positivo de Y. O sea que la imagen de la función va a ser de 0 a más infinito. 0 con corchete porque está dentro del conjunto imagen. Más infinito con paréntesis. Entonces, también tenemos la imagen de esa función. Quiere decir que para cualquier parábola, siempre tenemos, o para cualquier función cuadrática, siempre tenemos que buscar el vértice para la imagen y de ahí para arriba, si la parábola está hacia arriba, será la imagen de la función. Y si la parábola fuese hacia abajo, sería de 0 a menos infinito. Pero ¿cuándo pasa eso? Cuando el coeficiente principal es negativo. O sea, como acá el coeficiente principal es positivo, entonces la parábola va hacia arriba. Eso se llama concavidad. Es cóncava hacia arriba. Entonces, otra de las cosas que podemos decir es eso, justamente, la concavidad y el crecimiento. Por ejemplo, si hacemos el recorrido de esta función, vamos a ver que desde menos infinito hasta 0 la parábola decrece. Y de 0 a más infinito la parábola crece. Esos son los intervalos de crecimiento. Entonces, decrece desde menos infinito a 0. Siempre con un paréntesis, porque el 0 ya está en el vértice, entonces no pertenece ni al decrecimiento ni al crecimiento. Y crece desde 0 a más infinito. Y entonces, por último, vamos a decir que como está hacia arriba, lo voy a colocar acá porque ya no tengo lugar en el pizarrón, A, B, C, D, E, está abierta hacia arriba, dado que A es mayor que 0, como A, que es el coeficiente principal, es mayor que 0, que es 1/2, la parábola es cóncava hacia arriba. Si esta función, en vez de ser 1/2 de x cuadrado, fuese menos 1/2 de x cuadrado, sería exactamente igual, nada más que hacia abajo, cóncava hacia abajo. Y todos estos valores, en vez de darme imágenes positivas, me hubiesen dado todas las imágenes negativas del semieje Y. Así que bueno, esos son los elementos principales. Después, a medida que vayamos viendo los distintos tipos, le vamos a ir agregando algunas cositas más.